estamos ahorita con 13 personas conectadas. Agradecer a todas las personas que se han inscrito a este webinar que tiene una temática muy interesante e innovadora. Muchísimas gracias, Sil. Vamos a darnos unos 2 minutitos más, a ver si se siguen sumando los participantes. Voy a compartir una musiquita. Kinambu Sani sara kade fasikya Isani tamba kade batu Mazua Etangara imurazaka Ifira isakina ya nueri Gracias, Cata, por esa música tan alegre que nos levanta los ánimos. Muy buenas noches a todos los que se han conectado. Agradecer muchísimo a los que se han inscrito a este webinar. Ahorita estamos 15 personas conectadas, pero de acuerdo al sistema se han registrado casi 70 personas. Agradecer a todas ellas y esperamos que este webinar con la compañía y la orientación de nuestra querida compañera Glenda Catherine Ríos Paul, que es nuestra flamante expositora, seguramente vamos a tener la oportunidad de adquirir tus conocimientos, querida Cata, que te dicen de cariño, y seguramente esto nos va a ayudar mucho en el quehacer diario de nuestras actividades y también en el plano personal, como también en las actividades sociales, culturales, en las que me imagino que todos estamos pues involucrados porque somos seres de comunidad ante todo. Agradecer a todos los participantes, reitero, y sin más preámbulos, quisiera por favor presentar a nuestra expositora nuevamente, Glenda Catherine Ríos Paul. Ella es nuestra facilitadora
eh, terapeuta del lenguaje, tiene mucha experiencia, casi 20 años, entiendo, Cata, de experiencia en el manejo, ¿no es cierto?, del lenguaje no violento para distintos grupos vocales y tiene también muchas ofertas de capacitación sobre esta temática y te agradecemos, querida Cata, agradecer también la colaboración de nuestro coordinador Gabriel y de todas las otras personas que pertenecen al capítulo. Muchas gracias, querida Cata. Y también ya entrando en el desarrollo del programa, como ahora nos toca el webinar, te paso la palabra, querida Cata, para que nos des una introducción sobre qué es la comunicación no violenta con una pregunta motivadora además, para que los participantes puedan responder en el chat, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se sienten? Porque ese es el punto de partida de tu exposición, querida Cata. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos y todas las que están presentes. Para mí es un placer, un honor estar esta tarde, esta noche acompañando y tejiendo este tejido de la comunicación no violenta. Me presento un poquito. Mi nombre es Catherine Ríos, Glenda Catherine. La mayoría me conocen como Cata. Yo tengo más o menos unos 25 años o quizás un poco más de experiencia en acompañamiento de procesos, de experiencia en acompañamiento terapéutico individual, de parejas y familiar. En estos 25 años siento que ha sido muy importante conectarme, formarme, capacitarme con la CNB. Creería que un 80 a 70% de mi propuesta, tanto terapéutica como de acompañamiento de capacitación, está acompañada de la CNB, la comunicación no violenta. Cuando yo me refiero a la CNB, es que me estoy refiriendo a la comunicación no violenta, ¿vale? Y como bien decía Sil, una de las preguntas que quiero invitarles a que puedan ir contestando en el chat es: ¿cómo estoy llegando ahora? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está vivo ahorita dentro de cada uno de nosotros en este pequeño encuentro? Sí les agradecería que podamos tejer este encuentro desde una perspectiva dinámica, ¿sí? Quizás muchos de ustedes se sienten bien, ¿sí? Y la respuesta sea bien. Yo invito a profundizar, porque esta pregunta es una posibilidad de empezar a activar lo que es la inteligencia emocional, que es uno de los elementos que al trabajar, al practicar la CNB, empieza a despertar en nosotros, ¿sí? Entonces, si nos ayudan escribiendo cómo se sienten, cómo llegan acá, sería fantástico. Bien. Desde Salvador. Muchísimas gracias, bienvenida, bienvenida. Eliana, muy bien, bien, bien. Bienvenida, querida. Bienvenidas. Agradezco la posibilidad de ir tejiendo a través del chat la comunicación, el estar. Ujú. Patricia dice que está entusiasta. Muchas gracias. Desde el Ecuador, muchas gracias, bienvenidos a todos. Bien, en general esperamos personas del Ecuador, del Salvador, Uruguay, Bolivia, Colombia. Ujú. Muy bien, preocupado. Ok, Daniel nos responde preocupado por la situación del país. Ok, bien. Muchísimas gracias. Vamos a seguirles leyendo en la medida que ustedes puedan compartir este sentir. ¿Vale? Bien, voy a un poquito introducir qué es la comunicación no violenta, qué es la CNB, y cómo yo llego a la comunicación no violenta. Bien, la comunicación no violenta fue creada por Marshall Rosenberg, un psicólogo norteamericano, hace más de unos 60 años que
la comunicación no violenta se está tejiendo en el mundo. ¿Yo cómo llego? Yo llego de inicio porque necesitaba una estrategia, una herramienta para poderme comunicar con mi hijo, que era adolescente, y tuve la suerte de encontrarme un libro, uno de los importantes libros de Rosenberg, que es la comunicación no violenta. Esto me facilitó una serie de estrategias que no solo me dieron la posibilidad de una comunicación o de una escucha para la relación, una de las relaciones más importantes, por supuesto, la relación con mi hijo. Y a partir de esto empiezo a formarme, a capacitarme y a integrar la comunicación en mi vida de manera que hoy por hoy para mí es un modelo de vida. ¿Sí? Um, la comunicación no violenta para mí es una estrategia que me permite tejer las relaciones y los vínculos. Hoy por hoy yo podría decir que para relacionarnos no es suficiente con saber hablar, con saber escuchar, sino creo que es muy fundamental el poder construir estrategias de diálogo que nos permitan comunicarnos entre grupos, entre familia, entre organizaciones, ¿sí? Evidentemente hoy podemos reconocer que la palabra puede construir o destruir las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de la palabra que vamos tejiendo los haceres, las relaciones, los vínculos, y hoy considero que, como dije, no es suficiente solo con saber hablar. ¿Mm? Hay todo un mundo de elementos, el saber escuchar, el lenguaje no verbal, el lenguaje, la interpretación, el imaginario, una serie de elementos que por supuesto son transversales a la hora de comunicarnos, ¿sí? Creería que la comunicación no violenta lo que hace precisamente es tejer relaciones que se cultivan a través de la empatía, la compasión y por supuesto el amor, ¿sí? La empatía es fundamental a la hora de la comunicación y siento que en muchos extractos de las relaciones sociales, las relaciones colectivas, las relaciones familiares, la comunicación nos permite llegar al otro y nos permite hacer y saber lo que está vivo en nosotros y lo que está vivo en el otro. Por eso empezamos esta reunión preguntando cómo llegamos, qué sentimos. Algunos dicen preocupados, otros dicen curiosos, eh, otros dicen que están como con anhelos de saber nuevas herramientas para la educación de sus hijos. Bien, eh, el por qué nos preguntamos cómo nos sentimos es sumamente importante para la comunicación no violenta. Me gustaría iniciar diciéndoles que nos comunicamos y hemos aprendido a comunicarnos desde un proceso sumamente intelectual por cómo se ha construido el sistema social, ¿sí? A través de interpretaciones, a través de imaginarios, a través de juicios, a través de, sobre todo, interpretaciones, ¿sí? Quiero decirles que la misión de la CNV, de la comunicación no violenta, en principio es un trabajo con uno mismo, ¿sí? Por supuesto que la CNV tiene 4 pasos, tiene un desarrollo, un proceso estructural que requiere, desde mi perspectiva, capacitación y sobre todo entrenamiento. Decirles que en el entrenamiento hay una decodificación de la forma de comunicar y de la forma de contactar con mi propio sentir, ¿sí? Por eso partimos desde qué estoy sintiendo. Siento que muchos de nosotros a nivel inteligencia emocional, ¿sí? Estamos en un porcentaje muy mediano de lo que debería ser la inteligencia emocional. Por supuesto, la comunicación
está atravesada por nuestra inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, por supuesto, que es algo que se trabaja, que se construye, que se edifica en las relaciones que nosotros podamos tener. Voy a explicar así muy sencillamente. Si hablo o si hay alguna pregunta, solicito que las puedan escribir y me vas regulando en los tiempos de la palabra. Bien. Bien, la CNB trae 4 momentos, 4 circunstancias o 4 pasos, ¿sí? Que son parte de la estructura. La primera, y creería más importante, tiene que ver con la observación. Y eso es uno de los elementos que va a alimentar lo que es la inteligencia emocional. Observar objetivamente lo que pasa dentro de mí y lo que está sucediendo en la situación comunicacional, ¿sí? Por eso el sentir es fundamental. Invito a que puedan ustedes cultivar un hábito en donde ustedes se puedan conectar constantemente con lo que sienten y con lo que observan, ¿sí? La observación objetiva nos permite partir de la comunicación de lo que está realmente sucediendo, ¿sí? Voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, tengo a mi hijo o a mi hija que tiene todo tirado en el cuarto, ¿no? Y lo que yo puedo expresar ¿sí? Es como siempre es lo mismo, eres una desordenada, eres terrible, terriblemente desordenada, ¿sí? Ahí no estoy conectándome con lo que siento. Ahí estoy conectándome con lo que expreso del otro, ¿sí? Cuando yo hago un juicio, ¿sí? Un juicio de valor, un juicio de moral, cuando yo le digo, eres un desordenado, eres un desastre, o con mi compañero de trabajo o con mi compañero de equipo, demoras en los informes, no cumples lo que dices, todo esto corresponde a un bagaje de juicios. Y cuando nosotros juzgamos al otro, lo que sucede es una percepción del otro de una distancia, ¿sí? Recuerden cuando ustedes han escuchado en algún momento un juicio, ¿no? Eres mentiroso, eres flaca, ¿no? Todo lo que está normalizado en nuestro lenguaje, ¿no? Um, desde esta perspectiva, el partir la comunicación desde la observación y no desde el juicio va a gestionar que podamos construir un diálogo que tenga la posibilidad de la escucha. Una vez que yo parto la comunicación con un juicio, la comunicación, la conexión se rompe, ¿sí? Porque el que se siente juzgado, se siente condenado, se siente atacado. Y lo que va a suceder es que yo no voy a escuchar más y me voy a cerrar. Por eso, a los líderes que llevan organizaciones, a los jefes de organizaciones, a los jefes de familia, a los maestros, yo invito a decodificar esta versión del lenguaje que está normalizado y es juzgar. Cuando nosotros juzgamos, sepan ustedes que lo que sucede es se corta la conexión. Y va a depender de cuál es la característica del vínculo o de la relación para que esta situación se rompa. Por ejemplo, si yo tengo, y para mí es importante, la relación con mi equipo, invito a que construyamos estrategias de escucha, ¿sí? Una estrategia de escucha es el reconocimiento al otro. Y de ahí yo puedo hacer un pedido. Por ejemplo, en la pareja, si yo parto por juzgar, la conexión se va a romper. Si yo parto por decir, tú nunca me escuchas o siempre es así, no me dices nada, no hablas nada, es posible que se corte la comunicación. Y muchas veces va a depender de que cada uno pueda reconocer cuán importante es el vínculo y la relación. Y aquí quisiera traer una distinción. Las relaciones son las múltiples posibilidades que yo tengo de relacionarme con mi equipo, con mi barrio, con eh,
con, con todo lo entorno social, ¿sí? Y el vínculo corresponde a las relaciones que son consanguíneas, ¿no? O que son de elección. Por ejemplo, vínculo con papá, mamá, hijos, son relaciones que no, son vínculos que no podemos como separarnos, ¿sí? Y una de las cosas que yo considero que la CNB nos puede regalar es aprender a cultivar las relaciones en nuestros vínculos. Primero. Lo segundo es aprender a que nuestras relaciones sean fuertes, sean sólidas, sean relaciones que te permiten trascender las dificultades. Muchas veces en organizaciones o en equipos de trabajo, la resolución de problemas no se da porque no podemos comunicarnos de manera eficaz, de manera eficiente, de manera asertiva. ¿M? Entonces, cuando yo traigo el primer paso, que es la observación tiene dos versiones. Primero, ¿qué siento? Lo segundo es qué siente el otro y qué está pasando acá. ¿Sí? Cuando yo me conecto con lo que siento, se abre la posibilidad de conectarme con lo que necesito. ¿Sí? Y muchas líneas terapéuticas, muchas líneas de intervención grupal nos hablan de que el adulto no es el que tiene más de 40 años, el adulto es el que satisface sus necesidades, el que asume sus necesidades y construye una vida donde sus necesidades son satisfechas. Necesidad de sentirse reconocido, de sentirse escuchado, de sentirse amado. ¿Sí? Desde este lugar, el poder conectar con lo que sentimos nos va a permitir llegar a lo que necesitamos. ¿Sí? Un elemento que yo quiero traer, que creo que es muy fundamental, y es que como social y culturalmente estamos educados, la comunicación está construida y aprendida desde procesos intelectuales, ¿sí? Desde la mente. La CNB, la comunicación no violenta, es una invitación a trabajar la comunicación desde el sentir. Desde mi experiencia de más de 25 años en lo terapéutico grupal, puedo decir que los procesos intelectuales tienden al drama. ¿Eso qué significa? Eh, Dentro del proceso mental intelectual está el ego, está el imaginario, están los mandatos, está una serie de perspectivas de nuestra propia historia. Por lo tanto, muchas veces, si yo estoy enojada con la vida, voy a escuchar desde mi enojo, me voy a expresar desde mi enojo. Si yo estoy frustrada, voy a escuchar desde mi frustración, voy a hablar desde mi frustración. Por eso es tan importante el trabajo de la inteligencia emocional, el poder restablecer este equilibrio emocional. Y esto se da cuando nuestras necesidades están satisfechas. ¿Sí? Eh, mm, aquí hay un textito, si me puedes ayudar. ¿Qué dice acá? Petición generalmente parte de una situación que nos cause molestia. Por supuesto que al inicio de una petición generalmente parte de una situación que nos causa molestia. Sí, así mismo es, mi querido Diego. Por eso mismo es importante que nos observemos. Si yo estoy molesta, ¿qué puedo hacer para restablecer el equilibrio? ¿Esto que puedo hacer tiene que ver con el otro o conmigo? ¿Mm? Puedo elaborar mi emoción, ¿sí? Si yo estoy enojada, ¿sí? A todos les invito a que nunca dialoguen cuando están enojados. Porque la rabia, la ira, son emociones que van a gatillar y van a juzgar, van a, por supuesto, maltratar al otro, ¿no? ¿Qué será el maltrato? ¿Qué será la violencia? Desde la comunicación no violenta, la violencia es cuando no hay empatía. Y por supuesto, la empatía parte de mí, de uno, para
La autoempatía significa qué estoy sintiendo y qué estoy necesitando. Estoy sintiéndome enojada, estoy sintiéndome iracunda. Hay sentimientos que si salen hacia el otro, con seguridad van a romper la relación o el vínculo. ¿Mm? Porque la ira, la rabia, la frustración no tiene filtro. Con seguridad yo voy a ir hacia el juicio, voy a ir hacia el maltrato, ¿sí? Y no se trata de no negar las emociones, por eso la pregunta es, ¿qué siento? ¿Sí? Me estoy sintiendo estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo frustración. Ok, yo me hago cargo de esto. ¿Y qué significa esto? Yo libero la emoción, ¿sí? Una estrategia es, yo normalmente me prendo una velita y apalabro mi ira a la vela, porque más importante es que yo pueda cultivar mi relación, no que yo libere mi ira al otro. ¿Sí? Sino que yo pueda preservar el vínculo, preservar la relación, preservar la escucha. Cuando yo lastimo, hiero, maltrato al otro, la conexión se va a romper. Y lo más posible es que ira más, más ira, nos vamos a chocar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que me estoy sintiendo iracunda, puedo respirar, hay una serie de estrategias que podemos trabajar para poder elaborar la emoción nosotros. De inicio puedo decir que no hay culpables de las emociones que yo siento, ¿sí? Las emociones que yo siento son mi responsabilidad siempre. ¿M? No es que el otro me hace sentir iracundo, no es que el otro me hace sentir no amada. Yo elijo sentirme no amada. Y este es uno de los puntos muy importantes de la CNV, ¿sí? De la comunicación no violenta, y es hacernos responsables de lo que sentimos. Muchas veces los procesos mentales de la comunicación pueden pasar por culpar al otro y de la culpa paso al maltrato y del maltrato se rompe la comunicación y no hay escucha. Por lo tanto, la resolución de problemas, los acuerdos que se puedan llegar van a demorar muchísimo más, ¿no? Hasta que las aguas bajen de las emociones. Entonces, algo que nos va a poner, y les invito a práctica humana diaria, ¿qué estoy sintiendo? Esta es una práctica que va a permitir que ustedes puedan conectarse y apropiarse de lo que está vivo en ustedes. En los varios años que tengo de terapia individual y grupal, muchas personas no pueden expresar lo que sienten, porque primero no hay un bagaje de las palabras que puedan expresar. ¿Cuánto decimos, me siento aturdido, me siento confundido, me siento presionado? ¿Sí? Nuestro bagaje de palabras en lo emocional son bien y mal. Y muchas veces cuando decimos bien, es una manera de protegernos para no contactarnos con el mundo emocional que habita en nosotros. ¿Sí? Entonces, el observador, ¿qué es lo que va a hacer? Es observar lo que pasa en mí, lo que vive en mí, para ir a la necesidad. Me estoy sintiendo iracundo, me estoy sintiendo frustrado. ¿Qué hago con esto? Que necesito liberar mi emoción para poder tener la mente clara y el corazón abierto y dispuesto para ir a la comunicación. Entonces puedo liberar la emoción respirando, gritando, diciendo al espejo lo que estoy sintiendo, apalabrando mi emoción. No se trata de reprimirla, se trata de liberarla para hacer vacío. Una vez hecho vacío, desde la observación, yo puedo ir a comunicarme con el otro. ¿Y cómo sería? Esta es una de las claves de la comunicación y es, cuando tú haces esto, ¿m? Yo me siento así. Entonces, no es que voy a ser responsable al otro de lo que siento, sino voy a responsabilizarme de lo que yo estoy sintiendo. Y puedo pasar ahí a la necesidad. Yo necesitaría que tú hagas esto. Yo normalmente invito a que podamos apalabrar lo que sentimos, porque esto permite un tejido empático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una pareja que no se, no, hay una pareja que
está discutiendo, ¿no? Y uno de ellos dice, tú nunca me hablas, tú nunca dices lo que me siento, lo que tú sientes. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar este discurso? Y es, cuando tú no hablas, yo siento, no, me siento frustrada, me siento triste, no me siento reconocida, no me siento amada. ¿Sí? Yo necesito que tú puedas compartir lo que sientes. Y quizás podemos partir por decir, ahora que sabes lo que me pasa cuando tú haces esto, ¿qué sientes tú? ¿Sí? Y esta es la construcción de la empatía, el poder darle la información de lo que yo estoy viviendo al otro para que el otro se ponga mis zapatos y pueda comprender. ¿Mm? Em, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Invito a que puedan escribir en el chat alguna duda, alguna pregunta para poder como dinamizar este encuentro. ¿Sí? Voy a continuar. Si hablamos de 4 momentos en la CNV, entonces la primera corresponde a la observación. Observación de lo que está vivo en mí y de lo que se está dando acá. ¿Sí? Cuando yo hablo objetivamente, y acá hay dos perspectivas muy distintas, ¿no? Cuando yo tengo una emoción, un patrón emocional, que es la ira, por ejemplo, yo, el observador, lo voy a tener desde la ira y puedo llegar a sentirme muy susceptible cuando no hay la intención, o puedo sentirme agredida cuando no existe la intención, ¿sí? Por eso es importante esta conexión con el vacío que hay en mi corazón, ¿sí? Entonces, el observador conmigo y el observador con el otro. Dentro del observador puedo distinguir qué estoy sintiendo y lo siguiente es que estoy necesitando, ¿sí? Ahí he planteado 3 pasos de la CNV: lo que observo, lo que siento y lo que necesito, ¿sí? Ahí hay una pregunta. Sí, exactamente. La pregunta es, bien, la posibilidad de victimizarse en la CNV no existe. ¿Por qué? Porque describimos objetivamente lo que sucede. Entonces, por ejemplo, voy a traer este ejemplo. Hay una pareja que está conversando y uno de ellos está mirando a otro lado, ¿sí? Si yo describo objetivamente, puedo partir y decir, cuando tú y yo estamos discutiendo y tú ves al otro lado, eso es objetivo. No se puede discutir lo objetivo, ¿sí? Por eso es importante la descripción de lo que está sucediendo. Entonces, le pregunto, ¿tú estás mirando la pared? ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Poder construir que los dos están viviendo lo mismo. Y claro, la otra persona que está mirando la pared no puede negarse porque eso es realmente la descripción de lo que está pasando. No es mi subjetividad. ¿Sí? Yo puedo ir hacia el victimismo cuando veo la vida desde la subjetividad. Y si veo la vida desde la subjetividad racional, va a ser dramático. ¿Sí? Pero si veo la vida desde lo objetivo, desde que está sucediendo, tú estás sentado mirando hacia la pared cuando yo te estoy buscando la mirada para que nos contactemos y hablamos. Eso es totalmente objetivo. Lo siguiente es, cuando yo hablo y tú no me miras, no me siento escuchada. Por lo tanto, no me siento respetada, me siento confundida y me siento no amada, por decir, ¿sí? Ahí es, yo me he hecho responsable de lo que esa actitud que el otro hace me despierta. ¿Mm? Y les puedo asegurar que cuando hacemos esto, el otro puede llegar a escucharnos. ¿Cuándo no nos va a escuchar? Cuando yo le digo, nunca me escuchas, siempre evades, eres un maricón. Todo eso es juicio. Perdón por la extranjera. Todo eso es juicio. Y cuando alguien escucha que soy un maricón, no escucho, ¿qué va a suceder? Me voy a defender y alejar, ¿sí? El cultivar la comunicación requiere de estrategias. Estas
Para mí la CNV es una estrategia para para poder apalabrar, para tomar el poder de nuestra palabra, que no es un proceso intelectual, sino es un proceso emocional. ¿Qué siento? Apalabro lo que siento, no lo que pienso, porque en el pensar pueden haber una serie de interpretaciones. La comunicación que no está trabajada, va a haber interpretación, va a haber juicio, va a haber el ego, ¿no? El ego que abraza un poder, ¿no? El poder de yo sé más que tú, yo soy más que tú y me merezco escuchar. Mm. ¿Cómo promover la comunicación no violenta en ambientes políticos? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que primero, antes de promover a nivel social, esto es un trabajo individual. Por eso la conciencia de cada uno. Cuando a mí me preguntan, he venido a aprender de la CNV para comunicarme, yo les digo, lo primero es la comunicación con uno mismo. ¿Sí? Esto me va a permitir poder dialogar con el otro desde lo que yo siento. ¿Mm? Eh, la- Todo lo que puede llegar a representar hoy por hoy los movimientos políticos, por supuesto que pueden llegar a juicio, pueden llegar a separatismos, pueden llegar a maltratos, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, tiene que ver con un nivel de conciencia, ¿sí? ¿Qué sucede? Si 1% empieza a comunicarse diferente, las relaciones son espejos, mis queridos. Yo a veces digo que las relaciones son ese espejo donde yo me reflejo. Si yo empiezo a cambiar, el otro va a cambiar. Si yo empiezo a cultivar las relaciones, mis relaciones, sean políticas, sean familiares, sean organizacionales, el otro va por supuesto, a moverse, a modificarse. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar mis palabras y en la medida de me voy a ser responsable de mis necesidades. Y desde este lugar podemos encontrar que mi necesidad es igual que la mayoría de los otros. Entonces, no se trata de una construcción ideal o política, se trata de una construcción de necesidad humana que pasa y atraviesa eh, em, por una condición de sentido común. Todos nosotros necesitamos ser reconocidos. Todos nosotros necesitamos ser escuchados. Todos nosotros nos merecemos un techo. Todos nosotros, hay necesidades básicas que, que creería que deberían ser cubiertas a nivel social, político y individual, ¿sí? Porque mi necesidad personal va a representar el que yo pueda tomar el poder. Si yo necesito justicia, bien, ¿cómo voy a gestionar esta justicia? ¿Va a ser acusando al otro o va a ser que yo pueda reconocer lo que yo necesito y la gestión de lo que yo necesito? Yo necesito paz para el mundo. Ok, ¿cómo lo gestiono? Lo voy a gestionar criticando, maltratando, humillando al otro, que puede ser políticamente la oposición, ¿no? O puede ser con el cuidado de mis propias palabras, con el cuidado de mis propias necesidades, autogestionando mis necesidades que por supuesto pueden ser la de muchos, ¿sí? Y en este cuidado, creería que estas batallas campales por supuesto, se alivianan. ¿Por qué? Porque más importante que que tener razón es la relación. Y por supuesto que esta es una conciencia que es un nuevo paradigma que cambia las relaciones, que cambia toda una estructura individualizada en la que nosotros venimos. Por supuesto que primero es hacerme responsable de mis necesidades y a partir de esto yo puedo gestionar una comunidad que tenga una línea hacia, por ejemplo, a la paz,
a la no violencia de género, etcétera, etcétera. Pero la condición es que yo no voy a confrontarme con el otro, yo voy a buscar la satisfacción de mis necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? Por ejemplo, que bajen las tasas de la violencia de género. Ok, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Voy a hacer esto acusando a los hombres? ¿O voy a generar estrategias, por ejemplo, de una construcción eh, que tenga que ver y que se involucre lo emocional, la inteligencia emocional? Eh, Creería yo que hay una multiplicidad de herramientas que nos pueden permitir, por supuesto, cambiar de paradigma. ¿Mm? Obviamente todos nosotros sabemos que la violencia es cuando nosotros agredimos, cuando generamos daño al otro. Para la CNV, la violencia implica no tener empatía para el otro. Entonces podríamos pensar que muchos de nosotros vivimos en violencia, ¿no? Y yo considero que sí, la construcción social hoy requiere de mucha empatía, porque si no vamos a pelearnos con todo el mundo. De la empatía y la posibilidad de reconocer, tomando nuestro poder personal, ¿qué necesito? ¿Yo qué necesito? Y yo qué necesito podemos hacer una voz de qué necesitamos nosotros. Y creería que ahí ya no se construye una pelea, sino se construye una lucha en el sentido más, creería yo, como en el sentido más amoroso de preservar la vida. Todos queremos lo mejor para todos nosotros y para la sociedad, ¿sí? Pero mientras yo me pelee con el que es diferente a mí, por supuesto que no va a haber posibilidad de tejer la unidad. Y la mayor necesidad que todos los humanos tenemos es sentirnos en unidad al otro. Sentimos que pertenecemos al otro, con otros, sentir que pertenezco a algo, que pertenezco a un sistema familiar, que pertenezco a una organización, que pertenezco a un movimiento social y político. Por supuesto que todo esto es una necesidad primordial. Ahora, lo que yo creo es cómo yo voy a dar avance a esto, cómo yo voy a plantarme, me voy a confrontar o voy a llegar a acuerdos. Y la CNV es como la misión final de la comunicación no violenta, es hacer acuerdos. Y los acuerdos entre adultos, mis queridos, representan, yo necesito esto y para esto yo doy esto. ¿Por qué? Porque eh, hay leyes de las relaciones que requieren el equilibrio, ¿sí? Si yo pido, también tengo que dar, ¿sí? No sé si responde esta pregunta acerca de los conflictos a nivel... a ver, aquí hay otra preguntita, permiso. Hacer si la otra persona niega las acciones objetivas y que está haciendo y generando conflicto. Bien, cuando hay negación, por supuesto que estamos hablando de una persona que es sumamente mental, ¿sí? Sumamente mental. Yo genero ahí, yo quiero invitarles a también poder saber con quién yo estoy hablando, ¿no? Y esto requiere también un tejido de lo que es la inteligencia emocional. Si yo estoy hablando con alguien que es sumamente estructurado o si yo estoy hablando con alguien que es sumamente susceptible y que por eso usa el mecanismo de la negación, yo tengo que generar una estrategia para llegar a esos oídos. Y una de las estrategias como adultos que invito y que recomiendo es reconocer. ¿Mm? Esta persona que puede no ver, que puede negarse, ¿sí? Y que genera conflictos, todos tenemos cualidades en el mundo. Tenemos cualidades y también tenemos defectos o limitaciones. Voy a empezar a hablar, a traer la cualidad para que el otro se sienta recibido, para que el otro se sienta reconocido.
Y a partir de este reconocimiento, yo puedo, como la lucha va a bajar, ¿sí? El mecanismo de defensa, que es la negación, va a bajar porque me siento reconocido. Esa es una de las estrategias fundamentales para la comunicación. Muchos partimos por el juicio, ¿no? Tú ya estás negando, siempre haces lo que quieres, siempre ves lo que te conviene, ya es un juicio, ya yo separé. A cambio de esto, yo puedo reconocer una cualidad que tenga la persona. Por ejemplo, cualquiera, eres puntual. Quiero decir que reconozco tu puntualidad y valoro esta puntualidad. Ahí la persona ya puede abrirse a la escucha. Al mismo tiempo, yo sugiero no usar el pero, porque el pero es como no validar al otro, ¿no? Eres bueno, pero sugiero en vez de traer la palabra pero, usar al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, puedo traer el reconocerlo. Reconozco que eres puntual o reconozco que tienes una habilidad para la palabra, pero al mismo tiempo, cuando niegas lo que estamos, la realidad, siento que me estás excluyendo, que te estás defendiendo. No estoy acusando, te estás defendiendo. Yo no puedo hablar del mundo del otro, sobre todo en estas situaciones. Ese mecanismo de defensa es posible que le ha ayudado a sobrevivir, no sabemos. Todos tenemos una herida, todos tenemos necesidades, emociones, todos tenemos mecanismos de defensas, ¿sí? Y es producto de esto, es mucho de lo que se da en la sociedad. Y es como, ok, reconozco tu, tu humanidad entre lo bueno y aquello que a veces me limita a llegar a ti, también lo puedo ver. Y esto que me limita a mí me genera esto. Ujú. Bien. Sí, ¿podrías leer lo que trae? Habilita tu micrófono Sí, sí, así. claro. A ver, una pregunta anterior que nos hace Vanessa Castedo. ¿Cómo logro que el otro también quiera desarrollar una comunicación no violenta si nuestra relación es laboral o dentro de una comunidad? Ya, luego nos Bien. dice, eh, Responderemos primero esa. Perdón, Misil, responderemos primero esa. Bien, en mi experiencia de años, querido, eh, el otro empieza a habilitar, ¿no? Instintivamente la comunicación. ¿Por qué? Porque como esto es un ida y vuelta, cuando yo dejo de juzgar y describo lo que sucede y le hago la petición, el otro se mueve, el otro empieza a preguntarse, el otro recibe, y como las relaciones son espejos, el otro es posible que empiece a habilitar el cambio. En lo que es organizaciones, yo invito a capacitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la CNB viene y trae una hegemonía en el lenguaje organizacional. Eso significa que todos vamos a hablar con este sistema, todos nos vamos a comunicar a nivel laboral con este sistema. Entonces, esto es algo que hegemoniza la comunicación. El que quiera o no quiera, esto va a ser parte de la práctica organizacional. Entonces, en lo que es el tejido, la construcción, yo tengo experiencias de organizaciones que se han salvado porque hemos traído estrategias como la comunicación no violenta, el liderazgo consciente. El liderazgo consciente, por supuesto, que también trae herramientas de la CNB y trae una nueva un nuevo concepto y una nueva experiencia de lo que es el líder. El líder es el que respalda al equipo, no es el que está adelante, sino el que está atrás, el líder consciente. Por supuesto que esto corresponde a un nuevo modelo y a una nueva conciencia humana de relacionarse, ¿no? Y esto ha sido creado porque hemos visto que como venimos no funciona. ¿Sí? El líder firme, el líder que quiere obligar a las personas a caminar como ellos dicen, no funciona. ¿Por qué? Porque este funcionamiento es proceso intelectual,
¿sí? Y ahí siempre va a haber mecanismo de defensa, va a haber siempre un ego, va a haber susceptibilidad, siempre es dramático desde el pensamiento, ¿sí? Lo que hay que hacer es cultivar el sentir y esto se puede hacer mediante capacitaciones, formaciones, ¿sí? Y por supuesto, cuando yo voy a invitar al otro, tiene que ser desde el corazón, no es desde te falta, no tienes, sino yo necesito, me gustaría, te invito, ¿sí? Te doy y recibo, te presto un libro de comunicación no violenta, te comparto un texto de comunicación no violenta, empiezo a hablarlo, esto es un tejido, esto es una práctica, es una nueva concepción. Entonces, es un aprendizaje, es un reaprendizaje de la comunicación, ¿sí? Entonces, no sé si te responde a la persona esta respuesta. Por supuesto que para habilitar estos espacios se requiere un tejido, ¿no? Se requiere y además una conciencia individual, ¿no? De poder testimoniar y apalabrar lo que uno reconoce en los cambios. Cuando yo traigo la comunicación no violenta en organizaciones, por supuesto, que la posibilidad de lidiar con conflictos tiene un orden. ¿Sí? Y eso es lo bello de este método, es que hay 4 pasos. Observar, sentir, necesidades y la acción, que puede pasar a pedidos, acuerdos, etcétera, etcétera. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, sí. Bueno, Cris Ceballos nos indica qué hacer, nos pregunta, ¿qué hacer si la otra persona niega las acciones objetivas que está haciendo que generan conflicto? Sí, un poquito ya respondí esto. Em, Podemos partir por decirle, eh, me siento... me siento no reconocida, me siento no escuchada, porque cuando describo objetivamente esto que está sucediendo, tú no lo reconoces, ¿no? La negación es uno de los mecanismos donde se pone mucho en juego el ego, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y ahí yo creo que va a ser muy importante la estrategia de escucha, ¿no? Si yo traigo, tú te niegas, tú no tienes habilidades, por supuesto el otro se va a defender mucho más, ¿no? Entonces, creo que el diálogo con una persona que niega la realidad tiene que atravesar una estrategia de un poquito más completa, ¿no? Yo ahí observaría las cualidades temperamentales de la persona. Es muy posible que una persona que se niega a lo que está observando tiene un temperamento colérico, ¿no? Una sangre caliente. La sangre caliente tiende a la pelea, no es mediador, ¿no? Más bien, alguien que tiene un temperamento más bien hacia lo frío, hacia la mediación, puede escucharnos. Entonces, por supuesto que hay personas que son mucho más fáciles a la hora del diálogo y otras que no. Y esto también depende del trabajo y el desarrollo personal de cada uno, ¿sí? Las heridas, las experiencias, la cólera, el patrón emocional va a ser bien, con una persona colérica, sí se requiere un tejido profundo, ¿no? Para poder hacer que la persona salga de ese yo veo y niego lo que los otros ven, ¿no? También te invito que cuando dialogues con esta persona que se niega, sean más lo que dialoguen con él, ¿sí? Sean dos, cuatro, no dos, no un tú a tú, sino más, y que lo objetivo sea una descripción de cada uno. Yo veo que tú estás enojado, veo que estás con los puños cerrados, veo que te estás negando. Esto va a permitir que esta descripción del objetivo tome fuerza. ¿M? De uno a uno es como, ¿quién tiene la razón? Normalmente los conflictos organizacionales
tienen que ver con quién tengo con quién tiene la razón. Y ahí es importante que ustedes observen y digan, quizás es más importante eh, cuidar la relación a tener la razón, ¿sí? Eso va a depender del vínculo. Si el vínculo que es, que tiene una condición afectiva es más importante para mí, yo sugiero muchas veces que, ok, la razón, tener la razón tiene una versión muy del ego, ¿no? Es mejor cuidar la relación que tener razón. ¿M? Y cuando ya es organizacional, invito a involucrar al equipo para traer la perspectiva objetiva de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Invito a objetivizar. Hoy por hoy tenemos herramientas que nos pueden permitir filmar, ¿sí? Testimoniar esto. ¿Qué otra preguntita tenemos, Sil? Bueno, la otra pregunta es, que tú ya lo has respondido, cómo promover este tipo de diálogos en debates colectivos, que es lo que acabas de explicar, ¿no? Eh, y el otro es abogar por cultura de paz, eso nos dice Lenina Tejada, abogar por cultura de paz desde la no violencia como posible. ¿Cómo es posible si el sistema tiene el principal objetivo un proceso de deconstrucción de la ética y moral, sin dejar de mencionar que los conflictos también son una lucha de clases entre el opresor y el oprimido, es decir, entre la oligarquía y la clase Bien, trabajadora? ok. Yo primero, primero les invito antes de pensar en lo global, antes de pensar en grupos, ¿sí? Antes de pensar en lo social y cultural, por supuesto que aquí hay una construcción que está, que es como una corriente diferente a esta, ¿sí? Por supuesto que culturalmente nos han educado a comunicarnos desde el juicio moral, desde la separación, etcétera, etcétera. Y claro que hay que deconstruir, ¿sí? Y esta deconstrucción es primero personal. Después de lo personal podemos empezar a trabajar en lo colectivo, ¿sí? Pero yo creería que antes de ir a tener una mirada más global de todo lo que es la construcción del sistema, sea político, patriarcal, lo que fuera, primero es yo conmigo, yo qué necesito, yo cómo me voy a comunicar. A partir de esto siento que podemos, empiezo yo conmigo, claro, es una lucha muchas veces que puede llegar a ser solitaria. Por eso creo que son importantes espacios como estos, donde se comparte una información de manera como gratuita y se abre un espacio de reflexión acerca primero de uno, después es con el otro y después es lo colectivo, ¿sí? Obviamente, eh, por supuesto que nos vamos a encontrar con sistemas difíciles de deconstruir, pero por ejemplo, con esto que tú traes, el perpetrador y la víctima. Si la víctima se corre, el perpetrador no va a tener la posibilidad perpetrar al otro, ¿sí? Pero para que esta víctima salga de esto, es importante que ella reconozca qué necesita. Y muchas veces el víctima solo se queda en lo que siento. ¿Qué es lo que necesito? Necesito apartarme de esto y construir una forma diferente de generar, no me gusta la palabra lucha, de generar movimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que no se trata de confrontar al otro, ¿sí? No se trata, sino se trata primero de deconstruirse uno. ¿M? En este diálogo que, por supuesto, es de razones. Cada uno tiene su razón, sea político, sea ideológico. Esta propuesta trasciende la perspectiva ideológica o la perspectiva social y cultural. Partimos de la vida, de lo que está vivo en cada uno de nosotros. Partimos de hacernos, eh,
dueños de lo que está vivo en nosotros para ir a las necesidades. Yo tengo un sentimiento de injusticia. Ok, este sentimiento de injusticia, ¿sí? ¿Qué necesita? Y ahí me observo. Este sentimiento de injusticia es por una herida en la infancia que hoy se me expresa con la sociedad, ¿sí? Por eso creo que esta propuesta parte de uno. Y de ahí podemos ir a dos, y ahí de ahí a lo global, a lo global. Y de ahí podemos construir movimientos políticos con una línea ideológica, pero a partir de lo que yo necesito, quiero y qué es lo que el otro vive, ¿sí? Evidentemente, esta es una cultura individualista, eh, de juicio constante, de juicio moral, ético, ¿sí? Eh, pero creo que lo más importante es lo que a mí me pasa con lo que sucede. Yo trabajo mi injusticia para poder no luchar, no pelear, mediar, acordar. ¿M? Y por supuesto que esto es un nuevo pensar, una nueva forma de comunicarnos, ¿no? Y hasta que lleguemos a multitudes, creo que es un tejido grande. Mientras podamos hacerlo en nuestro círculo pequeño, con nuestras relaciones, con nuestros vínculos, por supuesto que esto va a ir creciendo, ¿no? Acrecentando. Y mientras más este sistema sea algo que pueda llegar a otros y a otras rápidamente, yo siento que, por supuesto, he visto vidas cambiar, he visto relaciones, familias, organizaciones salir a flote con poder aprender a comunicarnos de manera asertiva, ¿sí? Por supuesto que la CNB no es confrontativa, no es separatista, por eso la tarea y el trabajo es la empatía, ¿sí? ¿Qué siente el otro? Me pongo en sus zapatos del otro. La compasión es poder comprender, la pasión por comprender lo que le pasa al otro, aunque aparentemente sea mi enemigo o mi perpetrador. Y claro que esto puede generar como un movimiento. ¿Cómo voy a comprender a alguien que me ha lastimado? Yo sí creo que para trascender y sanar algunas heridas culturales, sociales, personales, relacionales, sí tiene que partir por uno. No puedo cambiar al otro, no puedo cambiar la realidad. Esta es la realidad. Y cuando yo me obsesiono por cambiar al otro, yo les digo que todo esto se bloquea. ¿Sí? Cuando yo tengo un pensamiento como estos desgraciados del tal y el cual, ¿sí? Lo que sucede es que esto va a bloquear mi energía y va a bloquear la posibilidad de acordar y mediar, ¿sí? Obviamente la CNB es una propuesta que quiere acordar, que quiere unir. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser parte, ¿sí? Entonces, el sentido de pertenencia en el diálogo se ejecuta a partir de la empatía. Claro que somos diferentes, ¿sí? Pero resulta que tenemos la mayoría las mismas necesidades, con algunas distinciones. No sé si responde esto y podríamos ir a otra pregunta. Muy bien. Eh, Liliana Barrera bueno, nos comenta esto. En nuestro caso somos los promotores de la creación del Ministerio de Paz en Colombia y la comunicación en el Congreso de la República es bastante reactiva, nos comenta, ¿no? Entonces, te escuchamos, Glenda. Perdón, Sil, se cortó un poquito. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Bueno, Liliana solo comenta que en, dice, en nuestro caso somos los promotores de la creación del Ministerio de Paz en Colombia y la comunicación al Congreso de la República es bastante reactiva, ¿no? Es lo que nos comenta Liliana Muy bien, Barrera. Un usuario nos dice, claro. ¿cómo hacer Porque compatibilizar los tiempos de cada quien en un mundo veloz y aparentemente corto?
Ay, se me corta, querido. Te escuchamos, Glenda. ¿Me escuchaste? ¿Me copiaste? La última parte, tu conexión a veces se va. Voy a responder a qué representa lo reactivo, ¿sí? La reactividad representa a que hay un disparador en cada uno de ustedes que perdón, hay un estado que se dispara, ¿sí? Bajo un estímulo, ¿sí? Entonces la reactividad es, yo tengo que reconocer cuál es el disparador. Y si como Congreso, como Congreso que está gestionando, ¿no? El diálogo de paz o el Ministerio de Paz, si yo voy a confrontar, por supuesto, ese va a ser un disparador a la reactividad. La reactividad requiere siempre un disparador, que es, por ejemplo, el acusarlos por reactivos, ¿sí? Entonces, yo invito a gestionar estrategias de diálogo para que podamos escucharnos. Lo más importante en el diálogo es que yo sepa lo que siento y cómo puedo expresar al otro para que el otro escuche mi necesidad y cómo escucho yo la necesidad del otro. Y en estas necesidades se pueden hacer acuerdos donde yo doy y recibo. El acuerdo significa dar y recibir, ¿sí? Entonces, por supuesto es que si vamos a jugar con personas que normalmente están reactivas, hay que ver qué del diálogo que nosotros traemos despierta la reactividad. Y esto es con todos, con todas las relaciones, niños, jóvenes, un equipo, ¿qué hay de esa reactividad? ¿Cuál es el disparador para que el diálogo se cierre? ¿Sí? Y es posible que sea la distinción, ¿no? Sea nosotros esto y ustedes esto, ¿no? Y marcar esa distinción puede despertar una reactividad. Bien. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Patricia nos señala, por favor, que le vuelvas a explicar qué es vínculo y cómo se debe aplicar con el CNB. Bien, el vínculo son todas estas relaciones que uno no se puede divorciar. No nos podemos divorciar de papá, de mamá e hijos, ¿sí? Esos son relaciones que están intrínsecas en nuestra vida. La relación es una elección. Yo decido o elijo relacionarme con esta o con esta otra persona. Y la relación es un tejido. Obviamente, el vínculo tiene, digamos, una estructura de relación, ¿sí? Entonces, desde este lugar, por supuesto que el vínculo tiene que ser cuidado y todas las relaciones y los vínculos se cultivan, se destruyen o se construyen a partir del diálogo, de la palabra. ¿Mm? Con uno de las dos partes que empiece a manejar la CNB, el otro, por reacción, va a poder aperturarse a una nueva forma de dialogar entre los dos. ¿Sí? Obviamente, en los vínculos, yo siempre recomiendo ahí observar y ver, esta relación, este vínculo es importante para mí, por lo tanto, yo voy a trascender en querer tener la razón. ¿Sí? Y voy a abrir un diálogo en el que necesito y es importante para mí saber lo que el otro necesita y que el otro sepa lo que yo necesito. ¿Sí? Bueno, Glenda, creo que el tiempo es como siempre, ¿no? Tenemos que hacer de nuestro aliado para que siempre podamos cubrir las expectativas sobre un tema tan interesante como el que tú nos planteas ahora. Y eso está relacionado con lo que Lenina nos solicita. Gracias, dice, por la respuesta, fue satisfactoria. Por el bien de la humanidad, a los organizadores pedirles realicen otro módulo con este tema con nuestra invitada. Y bueno, yo te daría ahí como 5 minutos, querida Glenda, para que vayas cerrando con el tema y también ya viendo en tema de acciones progresivas futuras para seguir ahondando sobre este tema.
Tienes la palabra, querida Glenda. Muchísimas Cata. gracias. Muchas gracias, Eliana. Gracias, gracias. Yo creo fundamental en la construcción de una nueva cultura, una cultura que sea capaz de cubrir las necesidades, que tenga un lenguaje amoroso, ¿sí? Fundamental estos espacios. Fundamental la reflexión con uno y en uno. Fundamental el cultivar la inteligencia emocional. Lo lógico formal está dado intrínsecamente en la cultura. La inteligencia emocional es algo que está excluido en nuestra visión, es algo que no le damos importancia. Y por supuesto que la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos está atravesado por la palabra, ¿sí? Entonces, sí creo que son fundamental espacios donde podamos aprender, sí sabemos hablar. Aquí la misión es decodificar la experiencia o cómo hemos aprendido a comunicarnos. Por supuesto que yo estoy al servicio, acá también en esta unidad que hemos logrado con esta organización que estamos tejiendo, ¿sí? Una mirada hacia la paz, hacia la integridad. Tenemos la ilusión de abrir un espacio de capacitación, porque por supuesto un webinar no va a transformar, no nos va a entrenar. Esto requiere entrenamiento y en la medida, yo les puedo asegurar, ¿sí? Con mi vida, que en la medida que uno empieza a practicar, esto empieza a ser una forma de vivir, una forma de comunicarse. Y una de las cosas, dos cosas quiero dejar acá para una práctica, ¿sí? Lo primero y fundamental es, les invito a deconstruir la perspectiva de juicio que tenemos. Todos nosotros, es una habilidad que está en el inconsciente y consciente colectivo. El juicio siempre nos va a dividir, siempre nos va a separar, siempre nos va a limitar. ¿Sí? El que yo le diga, el que yo afirme lo que el otro es, yo diría que no tengo poder más lo que el otro vive o lo que el otro siente o lo que el otro es, solo con lo que sí, ¿sí? Entonces, dejar de juzgar va a ayudar un montón a sus relaciones. Lo siguiente de dejar de juzgar es tomar mi poder personal a través de lo que está vivo en mí. ¿Qué siento? Este es un entrenamiento que yo invito a todos. Estoy en el trufi, estoy en el bus, estoy en la movilidad. Pregúntense, ¿qué estoy sintiendo? Ah, estoy en paz, estoy tranquila. Habiliten un lenguaje, ¿sí? Y cuando se relacionen con otros, pregunten, ¿qué sientes cuando me escuches? Con sus hijos, con su equipo. No es importante la comprensión, eso está garantizado porque somos naturalmente inteligentes, ¿no? En todo lo que es la estructura mental, ¿sí? Lo que hay que cultivar es la inteligencia emocional. ¿Qué sientes cuando escucho? A sus hijos, en vez de preguntarle, ¿entendiste mi pedido? Es, ¿qué sientes? Esto va a permitir que el poder personal, para poder llegar a ver qué es lo que yo necesito y ser un adulto coherente, porque el que sabe que necesita puede ir a la acción. Si yo no sé y yo llego a esta necesidad a través de lo que siento. ¿Qué siento? Estoy triste. ¿Qué necesito? Necesito un apapacho, necesito un abrazo. ¿Me lo puedo dar yo o puedo pedirlo? Y esto me lleva a la acción. Y la acción nos corre y nos saca del drama de la mente. ¿Sí? Entonces, mi invitación es habilitar este diálogo entre la mente y el corazón. ¿Qué estoy sintiendo? La mente nos va a dar las palabras para palabrar esto que está vivo en mí. Y después me pregunto, ¿qué necesito? Y como el adulto que soy, puedo llegar a acercarme a aquello que necesito. Yo necesito paz. Y muchas decisiones se van a, se van a dar espacio en su vida a través de poder responder qué necesito. Respuestas existenciales como dónde, con quién, cómo, están ahí en sus necesidades, en cubrir sus necesidades primordiales y en cubrir sus necesidades emocionales. La felicidad
no está en la mano del otro. El sentirse amado no está en la responsabilidad del otro. El sentirse amado está en la responsabilidad de uno. No existe la posibilidad de que se dé un tejido de amor si yo no parto por mí, si no, yo no habilito esta conexión de qué sientes, qué necesitas, y así con los otros, partiendo primero de nuestro núcleo principal. A ese núcleo dejo de juzgar. No tenemos, yo ahí sí invito a ser radical. Yo no tengo el derecho de juzgar a papá, a mamá, ni siquiera a mi hijo, ¿sí? Dependiendo la edad y la etapa de mi hijo, yo podré hablar con mi hijo. Por eso, no es importante que yo libere lo que quiero o hable lo que yo quiero, sino es cómo hago para que el otro me escuche y me entienda. Y para eso tengo que mirar al que me escucha. Para eso tengo que reconocer al que me escucha. En la distinción de que somos diferentes, pero a la vez somos iguales. Él también tiene la misma necesidad de sentirse reconocido y escuchado. Bien, no sé si con eso podríamos cerrar. Les doy estas dos tareitas. Dejar de juzgarse, dejar de juzgar al otro, empezar a sentirse, aceptar las cosas tal como son. Y ahí puedo ir a lo que necesito, ¿sí? Porque si yo me pongo en pelea, se va a bloquear la energía. Si yo quiero cambiar al otro, si yo quiero cambiar la realidad de mi país, primero tengo que partir porque aceptar lo que está pasando. Así es, así fue, así está siendo. Y esto me va a permitir, ok, esta realidad que está haciendo, ¿qué necesito yo? Yo necesito paz. Entonces, ¿qué es lo que gestiono? Un movimiento de paz, una comunidad, unas personas que estén dispuestas a trabajar también por la paz de todos nosotros. Y eso no es una responsabilidad únicamente del otro. No existen culpables, mis queridos. Existen responsables. No sé si estás así, no sé si te has ido, no te veo. Bien, me parece que sí se fue. Ah, creería que con esto podríamos cerrar. Les invito a que nos puedan seguir en redes. Yo en las redes estoy como Biodanza Bolivia. Acompaño procesos terapéuticos, organizacionales y nuestra inquietud y nuestro deseo es para inicios de noviembre lanzar un proceso de capacitación para todos los que hayan resonado con esta información. Esa es nuestra intención. Así que les invito a estar atentos. Seguro les va a llegar la invitación y podamos conformar un grupo de capacitación y entrenamiento. Ujú. Bien, y por favor habilitar el video. Ok, ahí está la sí. Bien, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche, una buena vida, esperando que les haya sumado todo lo que he traído desde mi experiencia y también conocimiento. Me pongo al servicio de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. No sé, no la veo la sí. Bueno, invito si gustan, puedan habilitar sus micrófonos y traer su palabra, su adiós, su gracias. Ha sido un placer. Les dejo un abrazo ahí, corazón, corazón, alma con alma. Están silenciados todos. Creo que no pueden habilitar el micrófono. Bueno, estoy viendo que sus testimonios. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan una linda noche. Gracias también. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.